Te lo dije, Javier. Mi hija merece algo mejor que un mojado como tú. Esas fueron las últimas palabras que mi suegro, don Ricardo, me escupió en la cara mientras dos agentes de IC me sacaban de mi propia casa, la casa que yo construí con la pinche espalda partida en dos por más de 10 años. Lo dijo con un odio helado, con la satisfacción de quien cree que está haciendo justicia, protegiendo a su sangre de una plaga. Yo lo miré, con las manos ya esposadas a la espalda, y vi a mi esposa Sofía parada detrás de él, con nuestra hija Valentina de 5 años abrazada a sus piernas, llorando en silencio. Sofía no me miraba a mí, miraba el suelo, como si el tapete de la sala fuera de repente lo más interesante del mundo. En ese momento, en ese pinche instante que se sintió como una eternidad, mi corazón se rompió en 1000 pedazos, no por las esposas frías mordiéndome las muñecas, no por la humillación de ser tratado como un animal frente a mis vecinos, sino por esa mirada evasiva de la mujer que yo amaba, la madre de mi hija. Era una mirada que gritaba traición más fuerte que cualquier palabra. Pero lo que ese viejo, ciego de un orgullo estúpido y un racismo que ni se molestaba en ocultar, no sabía, lo que ni siquiera sospechaba, era que la verdadera víbora, la verdadera amenaza para su hija y su nieta, no era yo. La verdadera víbora dormía en su propia casa, se sentaba a su mesa todos los domingos y lo llamaba papá, con una dulzura que ahora me revolvía el estómago. Y lo que es peor, lo que iba a hacer que su mundo de certezas se viniera abajo como un castillo de naipes, era que yo, el mojado insignificante, tenía cada una de las pruebas necesarias para demostrarlo. Tenía su veneno guardado en un frasquito digital, listo para servirlo cuando llegara el momento. Déjame en los comentarios desde qué país me escuchas, porque esta herida, esta traición que viene de la propia sangre, es una que muchos de nosotros, los que dejamos todo por buscar un sueño, conocemos demasiado bien en la piel y en el alma. Mi historia con Sofía, o la que yo creía que era nuestra historia, había empezado como un cuento de hadas, o al menos la versión de un cuento de hadas para un güey como yo, que llegó a San Antonio, Texas, desde un pueblito de Jalisco con nada más que unos tenis rotos y unas ganas de chambear que no me cabían en el cuerpo. La conocí en la iglesia, fíjate nomás. Qué ironía. Ella nacida aquí, ciudadana con su inglés perfecto y su sonrisa que parecía iluminar el lugar entero, y yo, pues yo era el que se sentaba hasta atrás, con la ropa de trabajo todavía oliendo a cemento, el que nomás iba a darle gracias a Dios por tener jale, aunque fuera en la construcción, bajo un sol que te rajaba el alma y te hacía sudar hasta los malos pensamientos. Nos enamoramos rápido, o eso creí yo. Fue un amor de esos que te hacen sentir que por fin encontraste tu lugar en el mundo, que todo el sacrificio valió la pena. Yo le prometí el mundo, y aunque sabía que no podía dárselo en un plato de oro, sí le di mi lealtad entera, mi sudor, mis noches sin dormir sumando centavos para nuestro futuro. Su papá, don Ricardo, nunca me quiso. Desde el primer día que Sofía me llevó a su casa, me midió de arriba a abajo como si fuera un bicho raro. Para él yo siempre fui el mojado, el sin papeles, una mancha en el historial impecable de su familia. No importaba que yo tratara a Sofía como una reina, que nunca en mi vida le hubiera levantado la voz, que cada peso que ganaba fuera para construir nuestro hogar. Él veía mi estatus migratorio y solo veía un criminal, un oportunista. Nunca vio al hombre que amaba a su hija más que a su propia vida, solo al ilegal que, según él, venía a aprovecharse. Cuando nació Valentina, mi Valentina, con sus ojos grandes y curiosos como los de su madre, pensé que las cosas cambiarían. Idiota de mí. ¿Cómo podía un abuelo rechazar al padre de su nieta, a la sangre de su sangre? Pero el desprecio no desapareció. Solo se hizo más sutil, más venenoso, como un alacrán escondido en la sombra. Eran comentarios en la cena. ¿Y ya estás arreglando tu situación, Javier? Miradas de reojo cuando yo jugaba con mi hija, preguntas capciosas frente a otros familiares sobre mi trabajo, siempre buscando la manera de humillarme, de recordarme que yo no pertenecía. Aún así yo aguantaba vara por Sofía, por mi hija.
Me tragaba el coraje y sonreía porque creía que el amor de mi familia era más fuerte que el odio de ese viejo. Qué equivocado estaba, qué ciego puede ser un hombre cuando ama. Con mis ahorros de casi una década y un préstamo que saqué a través de un compadre que me hizo el paro, dimos el enganche para nuestra casita en un barrio decente. Recuerdo el día que nos dieron las llaves. Lloré. Lloré como un niño, porque por primera vez en mi vida sentía que tenía algo mío, algo sólido bajo mis pies. Yo mismo puse el piso de madera, pinté las paredes de un color amarillo cálido que a Sofía le gustaba. Arreglé el jardín hasta convertirlo en un pequeño paraíso para que Valentina pudiera jugar segura. Cada clavo en esa casa tenía mi sudor. Cada tabla del piso tenía mis desvelos. Esa casa era yo, era el testimonio de mi sacrificio. Sofía parecía feliz, o al menos eso era lo que yo quería ver. Pero ahora sé que mientras yo construía las paredes de nuestro hogar, ella por dentro ya estaba planeando cómo derrumbarlo todo. Hace como 6 meses, tal vez un poco más, las cosas empezaron a ponerse raras. Fue un cambio lento, casi imperceptible al principio, como una grieta finita que empieza en la pared y que ignoras hasta que un día se hace tan grande que amenaza con tumbar la casa. Sofía se volvió más distante, más fría. Siempre estaba pegada a un celular nuevo, uno más caro, que yo no recordaba haberle comprado. Se reía sola mirando la pantalla, y cuando yo le preguntaba qué era tan gracioso, se ponía nerviosa y decía, «Nada, cosas de mis amigas». Empezó a salir más seguido, que si un café con Brenda, que si una ida al cine con sus primas. Siempre regresaba tarde, con los ojos brillosos y una energía extraña, como si estuviera acelerada, ansiosa. La lana también empezó a faltar. Pequeñas cantidades al principio, $20 de mi cartera, 50 de la cuenta conjunta. Luego sumas más grandes. Ella siempre tenía una excusa perfecta, una para cada ocasión, que la niña necesitaba zapatos nuevos, y a la semana otra vez, que el carro se había descompuesto y la reparación había salido carísima, que su mamá se había enfermado y tuvo que prestarle dinero para las medicinas, y yo, como un pendejo enamorado, como un completo idiota, le creí cada una de sus mentiras. ¿Cómo no iba a creerle? Era mi esposa, la madre de mi hija. La confianza era el cimiento de todo lo que habíamos construido. ¿Qué hora es allá donde estás mientras oyes mi pinche historia? A veces siento que mi reloj se paró en esa madrugada, en ese maldito momento en que la confianza se hizo añicos, y descubrí que vivía con una extraña. Una noche, hace como 2 meses, ella se quedó dormida en el sillón, viendo la tele. El celular se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Yo lo recogí para ponerlo en la mesita, y la pantalla se encendió. Nunca, te lo juro por mi hija, nunca le había revisado sus cosas. Pero ese presentimiento, esa espina que tienes clavada en el corazón y que te dice que algo anda mal, me obligó a hacerlo. Lo que encontré en ese aparato me dejó sin aire, como si me hubieran dado un golpe seco en la boca del estómago. No eran mensajes con otro hombre, no. Ojalá hubiera sido algo tan simple, tan común. El dolor de una infidelidad lo hubiera entendido, procesado. Pero esto era algo mucho peor, era una traición de otro calibre. Lo que vi fueron notificaciones de aplicaciones bancarias, transferencias de Zelle y Cash App a nombres que no reconocía, estados de cuenta de tarjetas de crédito que yo ni sabía que existían, abiertas a su nombre. Y lo peor, una conversación con su amiga, esa tal Brenda. El chat estaba lleno de capturas de pantalla de lo que parecían ser portafolios de inversión, gráficas con líneas verdes y rojas que subían y bajaban. «Ya casi llegamos a la meta, amiga», le decía Sofía. «Solo necesito sacarle otros 2,000 al pendejo este y fondeamos la cuenta grande». El pendejo este, así se refería a mí, a su esposo, al padre de su hija, al güey que se partía el lomo 12 horas al día para que a ellas no les faltara nada. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies, que me caía en un pozo oscuro y frío. La mujer que dormía a mi lado, la que me besaba cada mañana, era una completa desconocida. La confronté a la mañana siguiente.
Después de una noche en la que no pegué el ojo, repasando cada mensaje, cada transferencia, sintiendo cómo la rabia y el dolor peleaban dentro de mí. Esperé a que Valentina se fuera a la escuela. Le serví su café como cualquier otro día, con las manos temblando. Con toda la calma que pude reunir, puse su celular en la mesa, abierto en la conversación con Brenda. ¿Me quieres explicar esto, Sofía? Al principio lo negó, por supuesto. Se puso furiosa, se hizo la víctima. Me acusó de ser un desconfiado, un controlador, de invadir su privacidad. ¿Cómo te atreves a revisar mis cosas, Javier? ¿Qué clase de hombre eres? Sus palabras eran como latigazos, diseñadas para hacerme sentir culpable, para darle la vuelta a la situación. Pero yo no me moví. Me quedé mirándola fijamente, esperando. La evidencia estaba ahí en la pantalla, brillando entre nosotros como una bomba a punto de estallar. Cuando vio que sus gritos y sus acusaciones no funcionaban, cambió de táctica. Su cara se descompuso y se soltó a llorar. Un llanto desgarrador de esos que te rompen el alma si no sabes que son actuados. Me contó una historia increíble, una telenovela completa. Dijo que sí, que había sacado dinero, pero que no era para ella. Que se había metido en una de esas tandas, un sistema de ahorro informal con unas amigas del trabajo, que una de ellas, una pobre madre soltera, había tenido una emergencia terrible, que su hijo se había enfermado gravemente, y que ella, Sofía, en un acto de bondad, le había adelantado el dinero de la tanda usando préstamos y tarjetas, que todo se había salido de control, que le daba mucha vergüenza haberme mentido, pero que no quería preocuparme. Me juró por nuestra hija que me devolvería cada centavo, que solo necesitaba un poco de tiempo. Fue una actuación digna de un Oscar, se los juro. Y yo, por amor, por mi hija, por el pánico de ver a mi familia romperse en pedazos, decidí creerle, o más bien decidí fingir que le creía. «Está bien, mi amor», le dije, abrazándola mientras ella sollozaba en mi pecho. «Lo vamos a resolver juntos. Somos una familia». Pero mientras la abrazaba, una parte de mí se sentía muerta por dentro. La duda ya estaba sembrada, como una semilla de veneno en tierra fértil. A partir de ese día, me convertí en un espía en mi propia casa. Guardaba copias de nuestros estados de cuenta, tomaba fotos de los recibos, documentaba cada gasto inexplicable. La confianza se había roto, y en su lugar había nacido una vigilancia fría y calculadora. Ya no era solo su esposo, era el detective que investigaba el crimen que le habían cometido en su propia cama, en su propia vida. El amor había dado paso a la sospecha. Fue entonces cuando llamé a mi primo Marcos. Marcos es mi único familiar aquí en Texas, hijo de una tía de Guadalajara. Es más joven que yo, pero es un genio para esas cosas de la tecnología, de las computadoras y el Internet. Trabaja en una compañía de software y siempre ha sido mi cable a tierra, el hermano que nunca tuve. Le conté todo, sin omitir detalles, sintiendo la vergüenza quemándome la garganta. No me juzgó, solo escuchó, como siempre. «Primo», me dijo con esa calma que lo caracteriza, «esto huele muy mal. Pásame toda la información que tengas, los nombres de las cuentas, los números de las transferencias. Voy a rastrear ese dinero hasta el final. Vamos a ver a qué pinche tanda se fue a meter». Sentí un alivio inmenso. Ya no estaba solo en esto. Tenía un aliado, alguien que veía la situación con la cabeza fría, sin el corazón hecho pedazos como lo tenía yo. Mientras Marcos empezaba a desenredar la telaraña financiera de Sofía, don Ricardo, mi suegro, se volvió completamente insoportable. Era como si supiera que algo estaba pasando y hubiera decidido echarle más leña al fuego. Me acusaba abiertamente de estar metido en malos pasos, de ser un irresponsable con el dinero. «Seguro andas en algo chueco, Javier, por eso nunca te alcanza la lana», me decía en las comidas familiares, delante de todos. «¿O qué? ¿Ya te lo gastaste con tus amigotes en la cantina?» Y Sofía, mi esposa, la mujer que supuestamente yo estaba protegiendo al creer su mentira, nunca me defendía. Se quedaba callada, con la vista en su plato, dejando que su padre me humillara, que me pisoteara.
Su silencio era una daga que se me clavaba más hondo que los insultos de su padre. Me estaban acorralando, los dos juntos. La tensión llegó a su punto máximo hace como una semana, en una emboscada perfectamente planeada. Don Ricardo llegó a la casa sin avisar, furioso. Traía una historia absurda, inventada, diciendo que un vecino le había contado que llegaban carros raros y sospechosos a la casa por las noches. Una mentira total. Yo no salía a ningún lado más que a trabajar. «Estás metiendo a mi hija y a mi nieta en peligro», me gritó en mi propia sala. «No sé en qué chingados andes metido, en qué deudas te metiste, pero esto se acaba hoy mismo». Yo intenté explicarle. Le juré que no era cierto, pero él no escuchaba, solo gritaba. Y entonces Sofía hizo su jugada maestra. En lugar de calmar a su padre, de decir la verdad, se puso a llorar y corrió a abrazarlo. «Papá, es que Javier anda muy raro últimamente», dijo entre sollozos. «Siempre está nervioso con el tema del dinero. A veces me da miedo». Me quedé paralizado. Me estaban pintando como el villano, como un monstruo, en mi propia casa. Esa misma noche, mientras yo estaba en el patio tratando de que se me pasara el coraje, sonó mi celular. Era Marcos. Su voz era grave, diferente. «Primo, ya tengo todo. Tienes que ver esto. Siéntate». Me mandó unos archivos al correo. Los abrí en el teléfono, ahí mismo en la oscuridad del patio. No era una tanda. Era una cuenta de inversión en criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, nombres que yo apenas había oído. La cuenta tenía casi $40,000, el dinero de mis ahorros, de mi lomo partido. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Lo que me hizo sentir que me arrancaban el corazón fue ver los nombres de los titulares de la cuenta. Sofía Martínez Valdivia y Ricardo Valdivia, mi esposa y mi suegro. El plan nunca fue solo robarme. Era algo mucho más grande, más siniestro. Estaban construyendo un capital a mis espaldas y ahora que los había descubierto, necesitaban deshacerse de mí. Y en este país, para un güey como yo, solo hay una forma de hacer que alguien desaparezca para siempre. Entonces lo entendí todo, como cuando te cae un rayo en una noche clara. Cada pieza del rompecabezas encajó en su pinche lugar con una claridad que dolía. El odio de don Ricardo no era solo orgullo herido, era codicia. Las mentiras de Sofía no eran solo para cubrir un error, eran parte de una estrategia. La pelea, la emboscada en mi propia sala, no fue un arrebato de su padre. Fue un acto de teatro para justificar lo que venía. Necesitaban una excusa, una narrativa en la que yo fuera el malo, el peligroso, el criminal. Necesitaban que su conciencia, y la de los demás, estuviera tranquila cuando apretaran el gatillo. Y el gatillo, en mi caso, no era una pistola. Era una simple llamada telefónica, una llamada a la migra. Me quedé ahí sentado en la oscuridad del patio, con el brillo del celular iluminándome la cara, y sentí un frío que no era de la noche. Era el frío del miedo, sí, pero también el de la certeza. Me iban a borrar del mapa, iban a arrancarme de la vida de mi hija, de la casa que construí, y se iban a quedar con todo. Los siguientes 3 días fueron un infierno silencioso. Vivir bajo el mismo techo que tu verdugo es una tortura que no le deseo a nadie. Sofía actuaba con una normalidad que daba náuseas. Me sonreía, me preguntaba cómo me había ido en el jale. Me servía el plato de comida como sin nada. Cada gesto de cariño era un insulto, cada palabra una mentira que me quemaba los oídos. Yo le seguía la corriente. Actuaba como el esposo pendejo que creían que era. ¿Qué más podía hacer? Si la confrontaba, si le demostraba que sabía todo, solo aceleraría sus planes. Necesitaba tiempo. Tiempo para que Marcos siguiera cavando, para encontrar la prueba definitiva. Hablé con él por la noche, a escondidas, susurrando en el baño con la regadera abierta. «Primo, esto es más grande de lo que pensamos. Necesito algo más, algo que los hunda para siempre». Él me entendió. «Aguanta vara, primo, estoy en eso. Tú solo sigue juntando lo que puedas». Y eso hice. Me convertí en una sombra en mi propia casa, guardando cada recibo, cada estado de cuenta, esperando el momento de la verdad
o el golpe de la traición. Y el golpe llegó. Un martes, a las 5:30 de la mañana. El sol ni siquiera había pensado en salir. Unos golpes en la puerta, secos, autoritarios, hicieron vibrar toda la casa. No eran los golpes de un vecino, eran los golpes de la ley, o de la versión de la ley que viene por nosotros. Salté de la cama. Sofía a mi lado apenas se movió como si lo estuviera esperando. Corrí a la sala y por la ventana vi las luces intermitentes, rojas y azules, bañando la calle en un silencio de pesadilla. 2 camionetas blancas. Hice. El corazón se me subió a la garganta. Valentina se despertó y empezó a llorar en su cuarto. «Abran la puerta, inmigración». Gritos en inglés, impersonales, fríos. Abrí la puerta y ahí estaban. 2 agentes con sus chalecos, sus armas, sus miradas duras que te atraviesan y te juzgan sin conocerte. Y detrás de ellos, en el porche, recortado por las luces de la patrulla, estaba él, don Ricardo. Mi suegro no se escondía. Estaba ahí, con el pecho inflado, como un general supervisando la captura del enemigo. Me señaló con el dedo, un dedo tembloroso de ira y de un gozo perverso. «Es él», les dijo a los agentes. «Él es el ilegal del que les hablé». Y entonces se giró hacia mí, y mientras uno de los oficiales me agarraba los brazos y me los ponía en la espalda para esposarme, don Ricardo se acercó y me escupió esas palabras que se me quedaron grabadas en el alma con fuego. «Te lo dije, Javier, mi hija merece algo mejor que un mojado como tú». En su voz no había duda, no había compasión. Había la certeza absoluta de un hombre que cree que está haciendo lo correcto, que está limpiando la basura, que está protegiendo a su familia. La ironía me quemaba por dentro. Él, que era cómplice del robo, que se beneficiaba del sudor de mis manos, ahora se erigía como el juez y el verdugo. Mientras me sacaban de la casa, busqué con la mirada a Sofía. Ella por fin había salido del cuarto, atraída por los gritos. Estaba parada en el pasillo con Valentina de 5 años abrazada a sus piernas, mi hija llorando con un terror que me partía en 2. Sofía no me miraba a mí. Tenía la vista clavada en el suelo. Le supliqué con los ojos, le pedí, le rogué que dijera algo, que detuviera esa locura, que le dijera a su padre que era un error. Pero no hizo nada. Se quedó ahí, inmóvil, como una estatua de sal, su silencio siendo la confirmación final de su traición. Dejó que se llevaran al padre de su hija sin mover un solo músculo, sin derramar una sola lágrima visible. Su cobardía en ese momento me dolió más que el odio abierto de su padre. Él era un enemigo declarado. Ella, la que me había jurado amor eterno, me apuñaló con su indiferencia. El viaje al centro de detención fue una pesadilla borrosa. Iba en la parte de atrás de la camioneta, el metal frío de las esposas cortándome la circulación. Por la ventanilla veía pasar las calles de San Antonio, las tiendas abriendo, la gente yendo a trabajar, un mundo que seguía girando como si nada, mientras el mío se había detenido en seco. Mis pensamientos eran un torbellino, la cara de Valentina llorando, la mirada de odio de don Ricardo, el silencio de Sofía, y una pregunta que me taladraba el cerebro una y otra vez. ¿Por qué? ¿Tanto valía el dinero? ¿Tanto resentimiento había guardado todos estos años? La rabia empezó a crecer dentro de mí, una rabia fría, pesada, que se asentó en el fondo de mi estómago. No era una rabia explosiva, sino una brasa que empezaba a arder lentamente. Ya no sentía solo dolor, sentía ganas de pelear. El centro de detención olía a desinfectante barato y a desesperación, un edificio gigante de concreto y alambre de púas en medio de la nada. Me quitaron mis cosas, mi ropa, mi nombre. Me dieron un uniforme anaranjado que olía a cloro y un número. Dejé de ser Javier, el esposo, el padre, el contratista. Me convertí en el detenido A487B9. Nos metieron en celdas grandes, con literas de metal y un solo baño para 30 hombres. Hombres de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México.
todos con la misma mirada perdida, la misma historia de un sueño roto. Escuchabas historias de hijos que no volverían a ver, de deudas que nunca podrían pagar, de familias destrozadas por una llamada, por una parada de tráfico, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La desesperanza era un aire denso que se respiraba a todas horas. Me dieron derecho a una llamada, una sola. Podría haber llamado a un abogado, pero sabía que era muy pronto. Necesitaba activar mi única arma. Marqué el número de mi primo. Cuando Marcos contestó, no le di tiempo a hablar. «Primo», le dije con la voz firme, sin un temblor. «Ya pasó. Me tienen. Escúchame bien. Ya sabes qué hacer. Usa todo. Todo lo que encontramos y todo lo que vas a encontrar. No te tientes el corazón, ¿me oíste? Con nadie». Lo que Sofía y su padre no sabían era que, desde que descubrí la primera mentira de la tanda, el genio de mi primo no solo había rastreado las criptomonedas. Habíamos instalado un software de monitoreo en la computadora de la casa, un programa invisible que grababa cada tecla, cada conversación de chat, y sí, cada llamada de voz que se hacía desde ahí. Tenía horas de conversaciones de Sofía con su amiga Brenda, planeando cómo sacarme más dinero, cómo inventar gastos, cómo burlarse de mi ingenuidad, y la joya de la corona, la que estaba seguro que Marcos encontraría, la llamada en la que Sofía convenció a su padre. La llamada donde ella, la supuesta víctima, le llenó la cabeza de veneno y lo empujó a entregarme. Pasé 2 semanas en ese pinche hoyo, 14 días que se sintieron como 2 años. La vida ahí adentro no es vida, es una rutina de humillaciones. El conteo a las 5 de la mañana, parados como ganado mientras los guardias pasan lista. La comida, una pasta gris y sin sabor que te sirven en bandejas de plástico. Las horas vacías, interminables, mirando al techo de la litera de arriba, escuchando los sollozos ahogados de hombres que han perdido todo. Cada día era igual, una copia del anterior. Pero lo peor no era el aburrimiento ni la mala comida, era la tortura de la mente. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Pensaba en mi hija, en mi Valentina. ¿Qué le estarían diciendo de mí? Seguro Sofía y su padre le estaban lavando el cerebro, diciéndole que su papá la había abandonado, que era un criminal. La idea de que mi hija creciera con esa mentira, con esa imagen de mí, era un dolor físico, una presión en el pecho que a veces no me dejaba ni respirar. Finalmente, después de una semana, me asignaron un abogado de oficio. Un hombre joven, con cara de cansado y un traje que le quedaba un poco grande. Se llamaba Steven, pero me dijo que lo llamara Esteban para que me sintiera más cómodo. Al principio, yo no tenía muchas esperanzas. Su mirada era la de un hombre que ha escuchado 1000 historias de «yo no hice nada», de «es un error». Le conté todo, desde que conocí a Sofía hasta el día de mi arresto. Él escuchaba, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar mucha emoción. Seguro pensaba que era otra historia más de un pobre diablo tratando de salvar el pellejo. «Es una situación complicada, Javier», me dijo al final, con esa voz neutral de los abogados. «Una denuncia de un familiar, especialmente del suegro ciudadano, tiene mucho peso». Pero yo insistí. «Licenciado», le dije, «yo tengo pruebas de todo. Por favor, solo hable con mi primo Marcos». Le di el número de Marcos. El abogado suspiró, como si me estuviera haciendo un favor. «Está bien, lo llamaré». Pasaron 2 días. 2 días de silencio y angustia. Empecé a pensar que el abogado no había llamado, que me había tirado a loco. Pero el tercer día, Esteban apareció en la sala de visitas. Su cara era completamente diferente. Ya no había escepticismo, había una energía eléctrica en sus ojos, una indignación que no le había visto antes. «Javier», me dijo, sentándose frente a mí, «hablé con tu primo. Me mandó los archivos». Se quedó callado un momento, como si estuviera procesando la magnitud de lo que había visto. Escuchó las grabaciones de Sofía con su amiga, vio las transferencias bancarias a la cuenta de cripto, leyó los mensajes. Y entonces me dijo las palabras que me devolvieron la esperanza. «Dios mío, esto no es un caso de inmigración, Javier. Esto es una conspiración criminal para cometer fraude y robo».
El plan se puso en marcha con una velocidad que me sorprendió. Esteban, el abogado cansado, se transformó en un león. Resulta que sus padres también eran inmigrantes de México, y mi caso le había tocado una fibra muy personal. Se coordinó con Marcos. Presentaron una moción de emergencia, no solo para detener mi deportación, sino para desestimar el caso por completo, argumentando que la denuncia original era fraudulenta y maliciosa. Y no se detuvieron ahí. Adjuntaron toda la evidencia y solicitaron al juez que remitiera el caso a la Fiscalía del Distrito para que se presentaran cargos criminales contra mi esposa, Sofía Martínez Valdivia, y mi suegro, Ricardo Valdivia, por fraude, conspiración para cometer robo y por hacer una denuncia falsa a una agencia federal, un delito muy grave. El guión había cambiado. Ya no éramos las víctimas escondiéndose en un rincón. Ahora éramos nosotros los que estábamos a la ofensiva, apuntando directamente al corazón de su mentira. El día de la audiencia me llevaron al juzgado del centro de la ciudad. El viaje fue diferente. Esta vez no sentía solo miedo, sentía una anticipación nerviosa, como un boxeador antes de subir al ring. Me pusieron cadenas en los pies y en la cintura. Caminar por los pasillos del juzgado así, con la gente mirándote como si fueras un asesino, es una humillación que te marca. Pero por dentro, yo ya no me sentía como una víctima. Sabía lo que teníamos. Sabía la bomba que estaba a punto de estallar. Estaba listo. Me sentía como el personaje de una película, el hombre acusado injustamente que está a punto de revelar la verdad. La diferencia es que esto no era una película. Era mi pinche vida la que estaba en juego. Cuando entré en la sala, los vi. Sofía y don Ricardo estaban sentados junto a su abogado, un tipo de traje caro y sonrisa arrogante. Ella llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, con el pelo recogido. Estaba actuando el papel de la esposa sufrida y asustada a la perfección. Don Ricardo, a su lado, me miró con el mismo desprecio de siempre, pero noté un pequeño tic en su ojo. ¿Nervios? ¿O solo su odio de siempre? Se veían tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que su plan había funcionado, de que en unas horas el juez firmaría mi deportación y ellos podrían irse a casa a celebrar su victoria. No tenían ni la más remota idea de la tormenta que se les venía encima. No sabían que su castillo de mentiras estaba a punto de ser demolido, ladrillo por ladrillo, frente a todos. La audiencia comenzó. El abogado del gobierno, que en estos casos actúa como fiscal, presentó su argumento. Era simple y directo. Yo era un inmigrante ilegal, una amenaza potencial para la comunidad, y había sido denunciado por un ciudadano preocupado, mi propio suegro, que temía por la seguridad de su hija. Todo sonaba tan lógico, tan limpio. Mientras el fiscal hablaba, yo sentía la mirada de todos en la sala. El juez, un hombre mayor, afroamericano, con una expresión seria. Los guardias, y ellos, Sofía y don Ricardo. Por un momento sentí un escalofrío. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si el juez no admitía nuestras pruebas? ¿Y si el sistema que tantas veces nos falla, me fallaba a mí también? La duda es un veneno, y en ese momento casi me consume. Entonces fue el turno de Esteban. Se levantó lentamente, caminó hacia el estrado y dijo: «Su señoría, mi cliente, el señor Javier Hernández, no solo es inocente del cargo de ser una amenaza, sino que él es la verdadera víctima aquí, víctima de un complot cruel y calculado para robarle el fruto de su trabajo y peor aún a su hija». El abogado de Sofía saltó. «Objeción, eso es ridículo y no tiene pruebas». Esteban sonrió, una sonrisa apenas perceptible, pero llena de confianza. «Al contrario, licenciado. Tenemos todas las pruebas, y con el permiso de su señoría, me gustaría empezar con una grabación de audio». El juez asintió. Esteban conectó una pequeña bocina a su laptop, y entonces la voz de Sofía llenó el silencio de la sala. No la voz dulce y asustada que todos esperaban, sino la voz burlona y fría que yo había llegado a conocer. Era una conversación con su amiga Brenda. «No, güey, ni te preocupes. Mi papá se cree todo lo que le digo.
Ya lo tengo comiendo de mi mano. Le dije que Javier anda metido en cosas raras y el viejo ya está que echa humos. Es tan fácil manipularlo. El silencio que cayó en la sala fue más pesado que una lápida. Se podía oír el zumbido de las luces del techo. El abogado de Sofía se quedó con la boca abierta, sin objeción que valiera. Vi cómo la cara de don Ricardo se transformaba. Primero fue la confusión, como si estuviera escuchando un idioma extranjero. Luego sus ojos se movieron lentamente hacia Sofía, que se había puesto pálida como el papel. Él la miró, no como un padre mira a una hija, sino como un hombre mira a un traidor. Por primera vez, una grieta apareció en su armadura de arrogancia. La semilla de la duda, la más terrible de las dudas, acababa de ser plantada en su corazón, y yo, desde mi silla, lo vi todo. Vi el momento exacto en que el mundo de Ricardo Valdivia empezó a temblar. El juez, que hasta ahora había mantenido una cara de póker, se inclinó hacia adelante, con un nuevo interés en sus ojos. «Continúe, licenciado», le dijo a Esteban. Esteban asintió, y sin darles tiempo a recuperarse, proyectó en la pantalla grande de la sala los estados de cuenta. Mostró con flechas y resaltados el flujo del dinero. Mostró los depósitos de mi cheque de la constructora en nuestra cuenta conjunta, y luego las salidas, las transferencias casi inmediatas a esa cuenta de inversión. «Como puede ver, su señoría», explicó Esteban con una voz clara y cortante, «casi el 40% de los ingresos del señor Hernández durante los últimos 6 meses no se destinaron a gastos del hogar, sino a este portafolio de criptomonedas». El abogado de Sofía intentó protestar, diciendo que eran inversiones familiares, que yo estaba al tanto de todo. Pero Esteban ya estaba listo. Si ese fuera el caso, ¿por qué el señor Hernández no figura como titular de la cuenta? Y entonces proyectó los detalles de la cuenta de inversión. Y ahí estaban, en letras negras y claras para que todo el mundo los viera. Titulares de la cuenta: Sofía Martínez Valdivia, Ricardo Valdivia. Ese fue el segundo golpe. Directo a la mandíbula de don Ricardo. Ver su propio nombre ahí en esa pantalla, asociado al robo, a la estafa contra el hombre que despreciaba, lo destrozó. Se llevó las manos a la cara. La vergüenza, la humillación, la comprensión de que no había sido un héroe protegiendo a su hija, sino un títere, un cómplice en su plan retorcido, lo golpeó con la fuerza de un tren. Ahora entendía por qué su hija siempre le pedía que firmara papeles de inversión para su futuro, por qué necesitaba su buen crédito para abrir la cuenta. Lo había usado. Su propia hija lo había usado como un escudo, como una herramienta. Ya no me miraba con odio. Ahora su mirada estaba perdida en el suelo, en las ruinas de la imagen que tenía de su propia hija, de sí mismo. Pero Esteban no había terminado. Faltaba el golpe de gracia. «Y finalmente, su señoría», dijo, bajando un poco la voz, como preparando a la sala para lo que venía, «tenemos la prueba que demuestra el origen malicioso de la denuncia que nos tiene a todos aquí hoy». Hizo una pausa dramática. «Esta es una grabación de la llamada telefónica realizada entre la señora Martínez Valdivia y su padre, el señor Ricardo Valdivia, 3 días antes del arresto de mi cliente». Y le dio play. La voz de Sofía, ahora llena de lágrimas falsas, inundó la sala. «Papá, ya no puedo más», sollozaba. «Javier me pegó anoche, me amenazó. Dijo que si le decía a alguien me iba a ir peor. Tengo miedo, papá. Tengo miedo por mí, por Valentina». La grabación continuó, con Sofía describiendo actos de violencia que nunca ocurrieron, pintándome como un monstruo, manipulando cada fibra del amor protector de su padre. «Tienes que hacer algo, papá. Tienes que sacarlo de la casa. La policía de aquí no hace nada con nosotros». Pero tú sabes que él no tiene papeles. Es la única forma de que nos deje en paz». Eso fue todo. El teatro se había acabado. Don Ricardo se levantó de su silla de un salto, con el rostro rojo de una furia que ya no era contra mí, sino contra la víbora que había criado. «Eso es mentira», gritó señalando a su propia hija, que se había encogido en su asiento. «Tú me dijiste que te pegaba. Me lo jugaste por tu madre».
El caos estalló. El abogado intentaba calmarlo. Sofía lloraba, ahora de verdad de pánico. El juez golpeaba su mazo con fuerza sobre la madera. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Los guardias se acercaron a don Ricardo, que seguía gritando, completamente fuera de sí. «¡Me mentiste! Destruiste a este hombre por tu culpa, por tu pinche dinero». Era la confesión que necesitábamos, una confesión nacida de un corazón roto y una humillación insoportable. En ese momento, en medio del caos, sentí una extraña punzada de lástima por ese viejo. El odio lo había cegado, y su propia hija se había aprovechado de esa ceguera para destruirlo todo. Cuando por fin se restableció el orden, el juez se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si no pudiera creer el nivel de depravación que acababa de presenciar. Miró a Sofía y a su abogado con un desprecio helado, y luego me miró a mí. «Señor Hernández», dijo, y su voz ya no era la de un juez impersonal. «En vista de la evidencia presentada, este tribunal ordena su liberación inmediata y la desestimación de todos los procedimientos de remoción en su contra». Un suspiro de alivio colectivo se escuchó en la parte de atrás de la sala, donde estaban Marcos y algunos amigos. «Además», continuó el juez con la voz dura como el acero, «ordeno que las grabaciones y la evidencia financiera sean remitidas a la oficina del fiscal del distrito para que se inicie una investigación criminal inmediata contra la señora Sofía Martínez Valdivia y el señor Ricardo Valdivia por los posibles delitos de fraude, perjurio y conspiración. Se levanta la sesión». El sonido del mazo fue el más dulce que he escuchado en mi vida. Los guardias se acercaron y por primera vez en 2 semanas sentí el clic metálico de las esposas al abrirse. Me froté las muñecas, sintiendo la sangre volver a circular. Estaba libre. Esteban me dio un abrazo. «Lo logramos, Javier. Se hizo justicia». Caminar fuera de esa sala fue como salir de un túnel oscuro y largo. La luz del pasillo me cegó por un momento. Me sentía mareado, débil, pero libre. Libre. Repetía esa palabra en mi mente una y otra vez. Libre. Mi primo Marcos me esperaba con los ojos llorosos. Me abrazó con fuerza. «Te lo dije, primo, la verdad siempre sale a flote». Y en ese momento supe que, a pesar de todo el dolor, no estaba solo. Tenía a mi verdadera familia a mi lado. Cuando nos dirigíamos a la salida, me lo encontré. Don Ricardo estaba sentado en una banca en el pasillo, solo, con la cabeza entre las manos. Su abogado de traje caro se había ido, lo había abandonado a su suerte. Cuando levantó la vista, vi a un hombre completamente quebrado. El orgullo, la arrogancia, el odio, todo había desaparecido. En su lugar solo había un viejo triste y avergonzado. Se levantó y caminó hacia mí, arrastrando los pies. «Javier», empezó con la voz rota, «perdóname, por favor, perdóname. Yo no sabía, te lo juro. Yo solo quería protegerla. Creí que le estaba haciendo un bien». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, lágrimas de arrepentimiento genuino, pero yo no podía. No en ese momento. Lo miré sin decir una sola palabra. Lo miré con todo el dolor y la rabia que había acumulado. Y luego, simplemente, le di la espalda y seguí caminando hacia la salida, hacia la luz del sol. Hoy ha pasado un año desde ese día. Un año que ha sido, a la vez, el más largo y el más corto de mi vida. El proceso legal que siguió fue otra pesadilla, una de papeles, de salas de espera y de revivir la traición una y otra vez. Sofía, tratando de salvarse, lo intentó todo. Su abogado argumentó que era una víctima de don Ricardo, que su padre la había manipulado. Luego cambió la historia y dijo que era víctima mía, que yo la había presionado para invertir en esquemas riesgosos. Mintió con un descaro que ya no me sorprendía, solo me daba asco. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las grabaciones, las transferencias, su propia voz condenándola. Al final, para evitar un juicio más largo, aceptó un acuerdo. Fue sentenciada a 2 años en una prisión estatal por fraude y conspiración. 2 años,
A veces pienso que es muy poco por haber destrozado 3 vidas, la mía, la de su padre y sobre todo la de su hija. Don Ricardo, por su cooperación y su edad, recibió 5 años de libertad condicional. Pero su verdadera sentencia no se la dio un juez, se la dio la vida. La vergüenza lo consumió. La comunidad, sus amigos, su propia familia lejana, todos se enteraron de la historia. El hombre orgulloso, el patriarca que juzgaba a todos desde su pedestal de moralidad, quedó expuesto como un tonto, un cómplice codicioso manipulado por su propia hija. Me enteré por Marcos que vendió su casa, esa en la que me había humillado tantas veces, y se mudó a otro estado, creo que a Florida, para empezar de nuevo donde nadie lo conociera. No lo he vuelto a ver y, la verdad, no quiero. No le guardo odio, ya no. Lo que siento por él es una lástima profunda, una tristeza por un hombre que dejó que el veneno del prejuicio lo pudriera por dentro hasta el punto de no reconocer el mal cuando vivía en su propia casa. Él creía que el enemigo era yo, el mojado, y no vio que la verdadera amenaza para su familia era la ambición sin escrúpulos que él mismo le había aplaudido a su hija. Pero la batalla más dura no fue en la corte criminal, fue en la corte familiar. La batalla por mi hija. Aún desde la cárcel, Sofía peleó por la custodia de Valentina. Argumentaba que yo, como indocumentado, no podía ofrecerle un ambiente estable, que mi futuro en el país era incierto. Usó a nuestra hija como su última moneda de cambio, como su último intento de hacerme daño. Fueron meses de entrevistas con trabajadores sociales, de evaluaciones psicológicas, de tener que probarle a un sistema que no me conocía que yo era un buen padre, que mi único deseo era proteger a mi hija del caos que su propia madre había creado. Fue humillante tener que desnudar mi vida, mis finanzas, mis métodos de crianza ante extraños, pero por Valentina lo hubiera hecho 1000 veces. Verla a ella tan pequeña, tener que hablar con psicólogos, tratar de entender por qué no podía ver a su mamá, me rompía el corazón cada día. Finalmente, llegó el día del juicio de custodia. Yo estaba aterrado, pero mi abogado, Esteban, me dio un consejo. Javier, no hables de ella, no la ataques, solo habla de tu hija. Demuéstrale al juez que tu mundo entero gira alrededor de esa niña. Y eso hice. Hablé de sus comidas favoritas, de los cuentos que le leía por la noche, de su miedo a la oscuridad, de su risa cuando jugábamos a las escondidas en el parque. Hablé de mis sueños para ella, de querer verla crecer sana, feliz, rodeada de amor y de verdad. Cuando terminé, la jueza, una mujer que me había mirado con severidad durante todo el proceso, tenía los ojos húmedos. Me otorgó la custodia completa y exclusiva de Valentina. Ese día, al salir del juzgado con el papel en la mano, sentí que por fin había ganado la guerra. El resto habían sido solo batallas. Ahora podía, por fin, empezar a reconstruir nuestro mundo. Regresé a la casita que construí. Estaba legalmente a mi nombre, después de un proceso de divorcio en el que Sofía tuvo que cederme todo como parte de la restitución, pero al entrar la sentí extraña, fría. Las paredes parecían guardar los ecos de las mentiras. Cada rincón me recordaba a ella. Durante una semana no pude dormir en mi propia recámara. Me quedaba en el sillón velando el sueño de mi hija. Fue Marcos y su esposa, Elena, quienes me sacaron de ese pozo. «Primo, esta casa no es de ella, es tuya», me dijo Marcos un sábado por la mañana. «Vamos a limpiarla de fantasmas». Y eso hicimos. Sacamos todos sus muebles, su ropa, sus fotos. Regalamos todo. Pintamos las paredes de nuevo, de colores vivos. Elena me ayudó a comprar muebles nuevos, sencillos, pero nuestros. Y poco a poco, la casa volvió a sentirse como un hogar, nuestro hogar. Ahora vivo para mi hija. Soy papá y mamá a la vez. Aprendí a hacer trenzas, aunque me quedan todas chuecas. Me convertí en un experto en cocinar macarrones con queso y nuggets de pollo. La llevo a la escuela cada mañana y la recojo cada tarde. Hacemos la tarea juntos en la mesa de la cocina. Los fines de semana vamos al parque, al zoológico. Mi vida es más simple ahora, pero es más real,
más honesta. A veces, por las noches, me pregunta por su mamá. Le digo la verdad, una versión de la verdad que una niña de 6 años puede entender. Le digo que su mamá cometió errores muy grandes, que lastimó a gente y que por eso está en un tiempo fuera para pensar en lo que hizo. Le digo que, a pesar de todo, su mamá la quiere, pero que ahora nos toca a nosotros dos estar juntos y cuidarnos mucho. Son las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida. La ironía más grande de toda esta historia es mi situación migratoria. El hombre que fue entregado a ICE por ser mojado ahora tiene un camino legal para quedarse. Esteban me lo explicó. Como fui víctima de un crimen grave, como cooperé con la fiscalía y mi testimonio fue clave para desmantelar una conspiración criminal, apliqué para una visa U. Es una visa especial para víctimas de crímenes. Mi solicitud fue aprobada hace unos meses. En 3 años, podré aplicar para la residencia permanente. La vida tiene un sentido del humor muy negro, ¿no creen? La misma traición que buscaba deportarme fue la que me abrió la puerta para poder quedarme legalmente, para poder criar a mi hija en el único país que ella conoce, sin miedo a que un día me la puedan arrancar de los brazos. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Una traición de alguien que se suponía debía amarte, que debía protegerte. Te deja una cicatriz que nunca se borra del todo. Aprendí una lección muy dura, a un costo muy alto, que los papeles, que un pasaporte no te hacen una buena persona, que la decencia, el honor y la lealtad no tienen nada que ver con tu lugar de nacimiento. Y aprendí que la familia, la verdadera familia, a veces no es la que te toca por sangre, es la que está contigo en las trincheras, la que te pasa una botella de agua cuando te estás muriendo de sed en el desierto, la que te levanta cuando te caes. Mi familia son Marcos y Elena, los amigos que nunca me dejaron solo, mi abogado Esteban que peleó por mí como si fuera su propio hermano. Ellos son mi sangre. A veces, por las noches, cuando Valentina ya duerme y la casa está en silencio, me siento en el porche, en la misma silla donde me sentaba antes, y miro las estrellas. Pienso en todo lo que pasó, en el hombre que era antes, ese Javier ingenuo que creía en los cuentos de hadas y en el amor para siempre. Ese hombre murió en esa celda fría. El que regresó es diferente. Más duro, sí. Más desconfiado, sin duda. Pero también más fuerte. Antes yo construía casas para otros. Ahora estoy construyendo una vida para mi hija, una vida con cimientos de verdad, no de mentiras. Mi negocio, mi pequeña compañía de construcción, casi se va a la quiebra. Cuando la noticia de mi arresto salió, los teléfonos dejaron de sonar. Perdí 2 contratos grandes en una semana. Los clientes no querían asociarse con un criminal. Pero después del juicio, cuando la verdad se supo, pasó algo increíble. La gente empezó a llamar de nuevo. No solo los viejos clientes, sino gente nueva. Gente que había leído mi historia en el periódico local y quería apoyarme. Mi negocio no solo se recuperó, sino que creció. Contraté a 2 muchachos más, ambos de mi pueblo en Jalisco, ambos con sus papeles en regla, por supuesto. Les pago un buen sueldo, les doy seguro médico. Porque yo sé lo que es que se aprovechen de ti, y me juré que nunca sería ese tipo de patrón. La gente ve en mí una historia de superación, y yo trato de honrar esa confianza todos los días, con cada ladrillo que pongo. A veces, los clientes me preguntan por la historia con curiosidad. Yo no la escondo, se las cuento. Porque es importante que la gente sepa que estas cosas pasan, que la injusticia tiene cara y nombre, pero que la verdad, con un poco de suerte y mucha lucha, también sabe cómo abrirse paso. Mi historia se convirtió, sin quererlo, en un pequeño símbolo en mi comunidad, la del inmigrante que no se dejó pisotear. Hace 3 meses recibí una carta con el sello de la prisión estatal. Era de Sofía. Tenía las manos temblorosas al abrirla. No sabía qué esperar, si más mentiras, más manipulación o quizás una pizca de arrepentimiento. Era una mezcla de todo. Escribía sobre lo mucho que extrañaba a Valentina, sobre lo arrepentida que estaba.
Decía que la cárcel le había hecho ver sus errores, que el dinero la había cegado, que su padre siempre la había presionado para tener más y más. En parte, intentaba culpar a otros, como siempre, pero al final de la carta había una frase que se sentía, por primera vez, honesta. Sé que destruí lo más bonito que tuve, Javier, y sé que nunca me vas a perdonar. Solo espero que un día, cuando le hables a Valentina de mí, no le enseñes a odiarme. Leí la carta varias veces. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Lo que sentí fue un vacío inmenso. La mujer que había escrito esas líneas ya no era nadie para mí. Era una extraña, una fantasma de un pasado que ya había enterrado. No le respondí. Doblé la carta y la guardé en una caja junto con todos los otros recuerdos de nuestra vida juntos. Algún día, cuando Valentina sea mayor, mucho mayor, quizás se la enseñe, o quizás no. El verdadero milagro ha sido ver a mi hija sanar. Al principio, después de todo el trauma, tenía pesadillas. Se despertaba llorando en medio de la noche, llamando a su mamá. No quería ir a la escuela, no quería jugar con sus amigos. Se había vuelto una niña miedosa, siempre pegada a mí. Con la ayuda de una terapeuta maravillosa que la escuela nos recomendó, empezamos a trabajar en su dolor. Poco a poco, la luz volvió a sus ojos. Un día, hace como un mes, la escuché reírse a carcajadas en el patio, jugando con el hijo del vecino. Esa risa limpia y pura fue la señal de que lo estábamos logrando. Ya no pregunta tanto por su mamá. Entiende, a su manera, que mamá está en un lugar donde no puede estar con nosotros. Sabe que su papá la adora, y que su primo Marcos y su tía Elena son su familia incondicional. La herida sigue ahí, lo sé, pero ya no es una herida abierta. Es una cicatriz que, con el tiempo, aprenderá a llevar. Nuestra vida ahora tiene una rutina bendita y pacífica. Nos levantamos a las 7. Yo le preparo su desayuno, siempre huevos con jamón, sus favoritos. La peino. Aunque las trenzas siguen siendo mi punto débil, la dejo en la escuela y me voy a la chamba. Regreso a las 5 en punto, sin falta. Hacemos la tarea, jugamos un rato, cenamos juntos, le leo un cuento antes de dormir. Es una vida sencilla, sin lujos, pero cada noche, cuando le doy el beso de las buenas noches y la veo dormir, con su carita tranquila, siento una paz que ningún dinero en el mundo podría comprar. Esa paz, esa tranquilidad de saber que mi hija está segura, que está bien, esa es mi riqueza. Ese es mi verdadero sueño americano, no la casa grande ni el carro del año. Es esto, este momento, la respiración tranquila de mi hija en la noche. Mi sueño americano cambió. Ya no se trata de demostrarle nada a nadie, ni a mi suegro, ni a esta sociedad. Se trata de construir un refugio de honestidad y amor para mi hija. Se trata de enseñarle que el valor de una persona no está en su cuenta de banco ni en su pasaporte, sino en su palabra, en su lealtad, en su capacidad de hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil. La traición me quitó la inocencia. Me hizo ver el lado más oscuro de la gente que se supone que debe amarte. Pero también me enseñó a valorar a la gente que sí estuvo ahí, a mi primo, a mis amigos, a mi abogado. Me enseñó que la resiliencia no es no caerse, sino saber cómo levantarse, aunque tengas el alma rota y el cuerpo cansado. Me enseñó que la justicia a veces tarda, a veces se pierde en el camino, pero que vale la pena pelear por ella hasta el último aliento. Las cicatrices, claro que están. Hay noches en que todavía me despierto sudando, con el eco de los golpes de Ise en la puerta. Me he vuelto más cauteloso, me cuesta confiar en la gente nueva. El dolor de la traición de Sofía es un fantasma que a veces me visita en los momentos de silencio. No creo que eso se vaya nunca del todo. Una herida así te cambia para siempre. Pero ya no dejo que ese dolor me defina. Lo uso como un recordatorio, como una armadura. Me recuerda lo que perdí, sí, pero también me recuerda lo que tengo ahora. Una hija maravillosa, una segunda oportunidad y una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de un hombre que lo perdió todo y que, desde las cenizas,
está reconstruyendo su mundo, un ladrillo a la vez. Si estás pasando por algo parecido, si te sientes solo, traicionado, si crees que el sistema está diseñado para aplastarte, quiero que sepas que no estás solo. Hay gente buena en el mundo. Hay formas de luchar. Guarda cada prueba, cada mensaje, cada papel. No te rindas. Tu voz importa, tu historia importa. La justicia puede ser ciega a veces, pero no siempre es sorda. Grita tu verdad tan fuerte que no tengan más remedio que escucharte. Y recuerda siempre que tu dignidad no te la da un papel, te la das tú mismo con tus acciones cada día. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir que vales menos. Porque no es verdad. Eres fuerte, eres valiente y mereces un lugar en el sol. Y así es mi vida ahora. Un año después, sigo siendo Javier Hernández, el de Jalisco, el que todavía habla con su acento, el que escucha sus corridos en la camioneta. Pero ya no soy el mojado que agacha la cabeza. Soy un padre, soy un empresario, y pronto, muy pronto, seré un residente legal de este país. Miro a Valentina dormir plácidamente en su cama, con su osito de peluche abrazado. Su respiración es el único sonido en la casa, y en ese silencio encuentro mi paz. Todo lo que pasé, cada lágrima, cada humillación, cada noche de insomnio, valió la pena por esto, por ella, por saber que crecerá en un hogar donde la verdad es el cimiento de todo. Mi historia no es un cuento de hadas, pero es una historia real. Y es mi historia. Y por fin, después de tanto tiempo, estoy orgulloso de ella.